presentan su programa Es de Justicia. Muy buenos días, estimados televidentes, y bienvenidos a su programa Es de Justicia. Reciban todos un fuerte abrazo, eso rompecostillas, como siempre, ¿no? El tema que analizaremos hoy es de mucha importancia para toda la sociedad, en especial para las niñas y adolescentes y mujeres adultas que necesitan saber cuáles son sus verdaderos derechos y que de esta manera evitar el tan conocido hoy en el día femicidio y erradicarlo de una vez por todas. Jimmy, buenos días. Buenos días para ti y para todos nuestros amigos televidentes a quienes les envío un fraterno abrazo. Coincido con lo expuesto por ti y siendo consecuentes con nuestro compromiso de analizar temas jurídicos de interés social, hemos visto la imperiosa necesidad de presentar ante nuestra distinguida teleaudiencia la problemática en torno al femicidio. Recordemos que fue en el año 2007 en que el Ejecutivo declaró como prioridad nacional la erradicación de la violencia de género y dispuso a las instituciones del Estado crear un plan interinstitucional para acabar con estas prácticas que se dan principalmente contra las mujeres, las niñas, las adolescentes del país, pero también en contra de miembros del grupo LGBTI. Así es, Pamela. El femicidio es una clara expresión del control y poder sobre la vida, dignidad, sexualidad y sobre todo la libertad de la mujer. Esta es una dura realidad que hiere a nuestra sociedad y se evidencia día a día, no solo en el Ecuador, sino también en todo el mundo. Jimmy, desafortunadamente en nuestro país la máxima expresión de violencia de género es el femicidio, que es acabar con la vida de una persona por el solo hecho de ser mujer. Las estadísticas son impresionantes y no distinguen ni raza ni condición social. El día de hoy contaremos con la intervención del doctor Héctor Vanegas y Cortázar, jurista especializado en Derecho Penal y catedrático, quien en calidad de abogado patrocinador argumentó precisamente el delito de femicidio. Ya regresamos con nuestro invitado. Al regresar, y con el ánimo de conservar el dominio, puede incluso llegar a matarla. Y cuando ocurre esa muerte, se comete el delito de femicidio. Es de Justicia. Ya estamos de regreso en Es de Justicia. Pamela, en el bloque anterior tú mencionaste que las estadísticas de violencia contra las mujeres en nuestro país son escalofriantes. Según estadísticas de la Coordinadora Zonal 6 del MIES, a nivel nacional, el índice de violencia cada vez se incrementa considerablemente. 7 de cada 10 mujeres son víctimas de violencia de cualquier índole. Estas cifras han sido ratificadas por mujeres que han sufrido algún tipo de agravio durante el presente año. Sí, Jimmy, y es preciso mencionar que el nuevo Código Orgánico Integral Penal incluyó a la violencia psicológica y al femicidio como delitos autónomos, permitiendo un mayor efecto punitivo ante el ataque que alguna mujer haya sufrido por su calidad de género. Y quiero ahora yo mencionar nuevas estadísticas. Según datos proporcionados por la Fiscalía General del Estado, desde que entró en vigencia este cuerpo legal y solo hasta mediados de año se reportó 55 casos de muertes a mujeres por su condición de género, siendo Guayas y Manabí donde más se incurrió en este delito. Por ello, la primera pregunta que le planteamos a nuestro invitado fue: ¿cuál es, para su apreciación, la principal causa del femicidio? Te invito a escucharlo. En el actual artículo 141 del Código Orgánico Integral Penal encontramos la figura del femicidio y al señalarlo establece como tipo penal que tiene que producirse en primer lugar la muerte de la mujer, pero esta muerte tiene que haber operado porque previamente tienen que demostrarse que ha habido relaciones de poder del hombre sobre la mujer. Esta relación de poder implica un control que él tenga sobre ella, un dominio, de tal manera que la mujer
se somete a la manipulación de esta pareja. Este dominio no necesariamente tiene que ser con actos de violencia, aunque éstas pueden estar presentes. Y la violencia obviamente va a ser física, puede ser psicológica, pero también la violencia puede ser manipulación que hace él, la intimidación, la forma de encerrarla, la manera de controlarla, la manera de subestimarla, que ella finalmente acepta para someterse a este control. Y frente a todo este control de poder que debe demostrarse, también hay que probar que hay el ánimo de parte del hombre en el deseo de que esa mujer no se desprenda de él, que esa mujer no haga una vida independiente. Y cuando nota que eso va a ocurrir, cuando nota que ella ya no lo acepta, sea porque, por ejemplo, producto de la violencia, ella le pone una denuncia en los juzgados de la familia y logra un alejamiento a través de una orden judicial, sea porque ella abandona voluntariamente el hogar, sea porque ella ya no quiere saber nada de él, sea porque se lo comunica, él, con el ánimo de evitar que esta relación se pierda y con el ánimo de conservar el dominio, puede incluso llegar a matarla. Y cuando ocurre esa muerte, se comete el delito de femicidio. Para el conocimiento de nuestros televidentes, además del femicidio, también se maneja otra expresión que es el feminicidio, la cual debe ser enfrentada íntegramente por los estados, considerando los factores de desigualdad económica, social y cultural. Le preguntamos entonces con ello al doctor Vanegas, ¿cuál es la diferencia entre el femicidio y el feminicidio? Escuchemos por favor su respuesta. Cuando en el año 1976 Diana Roussel introduce por primera vez este término, dice que el femicidio es el asesinato de mujeres por el hecho de ser mujeres. Y ahí comienza un camino lento que va fortaleciéndose cuando junto a su posición comparece también James Caputi y finalmente Jace Redford, a tal extremo de que se logra establecer que es la matanza del hombre hacia una mujer por la calidad de su género, de mujer, y establece además que todos los procesos previos, la violencia doméstica, la violencia familiar, la violencia laboral, son los antecedentes que permiten determinar que la mujer es asesinada por esa condición de género. Ahora, cuando el término sale de la parte europea y es introducida a la parte americana, a la región americana, aquí la socióloga, la doctora Marcela Lagarde y de los Ríos, dice que el término femicidio no es suficiente y entonces ella crea un nuevo término que se llama feminicidio y lo hace para distinguir el primer señalamiento, que es la muerte propiamente de la mujer, del segundo escenario que ella puntualiza que a su criterio es el más grave. Este segundo escenario establece que el feminicidio se caracteriza primero por la presencia misógina del odio del hombre hacia la mujer por su calidad de mujer, presente en cada uno de estos crímenes. Y segundo, la responsabilidad del Estado al pretender favorecer estos crímenes a través de la impunidad. El feminicidio entonces es un señalamiento a una política estatal que no se preocupa de legalizar el crimen, no se preocupa de perseguir al delincuente que mata a la mujer, sino por el contrario, trata de dar excusas. Eso no ocurre en nuestro país, porque en nuestro país ya existen diferentes juicios en donde este tipo de crímenes han sido sancionados con la máxima pena. Y entre los datos de la CEPAL hace referencia que 20 países de la región ya cuentan con leyes de violencia contra las mujeres, aunque solo en 8 de esos países se asignan recursos específicos en el presupuesto nacional para abordarla, y 14 países tipificaron el delito de femicidio. Conocemos, por ejemplo, que el Perú fue el primer país en promulgar una ley para sancionar el acoso sexual en espacios públicos en marzo de 2013, por lo que le preguntamos al doctor Vanegas si este delito se encuentra tipificado en otras legislaciones. Sí, está legislado en muchas legislaciones americanas. Creo que el país que tiene una legislación mucho más abierta
y donde incluso el tipo penal es mucho más extenso, es en el Perú. Porque en el Perú el feminicidio no solamente se limita a hechos puntuales como los que tiene el Ecuador. Allí además se establece, por ejemplo, en el caso de que la muerte se produzca por coacción, por hostigamiento, por violencia familiar y además por el tema de cualquier discriminación que se haga a la mujer. Yo creo que en el Ecuador, a diferencia del Perú, en el Ecuador, que recién se está desarrollando la figura y que recién se están conociendo casos a través de la prevención general y especial, llegará un momento que se introduzcan reformas similares a la peruana, similares a la mexicana, porque lo que se procura es lograr tipificar todas las conductas de manera adecuada para que el delito no quede impune. Sabemos que lo que caracteriza al femicidio es que generalmente se da en una relación de pareja. Sin embargo, no precisamente el que comete el delito es el conviviente o el ex esposo o de la mujer, sino que pueden dar casos cuando ha existido una relación afectiva. Le preguntamos al doctor Héctor Vanegas su criterio respecto a las agravantes constitutivas de este delito, prevista en el artículo 142 del Código Orgánico Integral Penal. Escuchemos por favor su intervención. La primera agravante es cuando el agresor ha pretendido restablecer la relación sentimental, ha pretendido establecer. La una es restablecer, es decir, perdió la relación y quiere volver a tenerla, y la otra es comenzar una relación que no existía, y ante la oposición de la mujer termina matándola por esta resistencia. La segunda es que entre el sujeto activo, es decir, el agresor, y la víctima haya existido alguna relación de familia, alguna relación conyugal, de convivencia, de amistad, de intimidad, de noviazgo, que haya existido una relación laboral, escolar, es decir, que de alguna manera haya habido alguna subordinación, que ellos se hayan conocido previamente, y esto provoca en la persona confundida que termina matando a la persona que tenía con ella una relación que no necesariamente es relación de pareja, puede ser que eran amigos y que él aspiraba que esta amistad se convirtiese en una relación de pareja. El tercer elemento es que el crimen se produzca en presencia de uno o de más de sus hijos. Si este crimen ocurre cuando los hijos o con algún familiar lo está viendo, entonces también es un agravante. Y el cuarto elemento es que cuando cometido el crimen del femicidio, el cadáver de la víctima es dejado en un lugar público para que la gente vea cómo se ha matado a esa víctima. Estas son agravantes constitutivas de la infracción. Al existir un agravante no constitutivo dentro de un caso de femicidio, la pena que se aplica de acuerdo al Código Orgánico Integral Penal será la máxima de las previstas en las normas anteriores, aumentada en 1/3. Escuchemos lo que nos dijo el doctor Héctor Vanegas al respecto. El Código Orgánico Integral Penal, en su artículo 47, establece otras circunstancias agravantes que no son constitutivas de la infracción, como por ejemplo la alevosía, cuando la persona obra sobre seguro, obra de tal manera que impide que la víctima pueda defenderse, cuando ataca de manera súbita, de manera inesperada o de manera desleal, cuando el acto es insidioso y de esta manera oculta su intención de querer matar, de querer causar daño, pero que él ya ha planificado previamente el hecho, porque provoca una emboscada, porque utiliza la celada y mata, entonces la alevosía se presenta como un elemento independiente y no constitutivo ni modificatorio de infracción que la agrava. También cometer una infracción con 2 o más personas, es decir, puedo yo valerme no solo de matarlo yo mismo, sino de buscar un auxiliar que me ayude a matar. Puede también cometerse una infracción procurando aumentar las consecuencias dañosas del hecho o procurando el ensañamiento. Es decir,
aumentando el dolor, haciéndola sufrir innecesariamente, inhumanamente, aprovecharse la condición de indefensión de la víctima. Puede ser que la víctima sea una discapacitada, puede ser que la víctima yo la haya drogado para luego matarla, puede ser que la víctima tenga una discapacidad, es decir, puede ser que la víctima esté dormida cuando la mato, es decir, provocar un acto de tal manera que la víctima no pueda defenderse. Es decir, cuando existen estos elementos, puede haber incluso la superioridad laboral, religiosa, que termina provocando la muerte. Con que exista solamente, y esto es lo importante, establecer uno de estos elementos, solo uno, la pena que se aplica será la máxima, la prevista en las normas anteriores, aumentada en 1/3. El delito de femicidio está tipificado en el nuevo Código Orgánico Integral Penal y se sanciona con la pena máxima de 26 años, equivalente a un asesinato agravado o sicariato. El doctor Vanegas nos detalla cuáles son las penas en este delito. Te invito, Pamela, a escucharlo junto con todos nuestros televidentes al doctor Vanegas. La pena del femicidio varía desde 22 a 26 años. Así lo prevé el artículo 141 del Código Orgánico Integral Penal. Es evidente que cuando se cometen las agravantes del artículo 142, se impondrá la pena máxima. Ahí no hay cómo discutir. Pero cuando aparecen otras agravantes no constitutivas, que les he señalado que están en el artículo 47, y aplicando la regla del artículo 44 del COI, esta señala que si hay solamente una agravante, una no constitutiva, se pone el máximo de la pena. Si la pena máxima es 26, ¿cuál es la pena máxima? 26. Pero dice, además se le aumentará 1/3. Esto significa que la pena será de 34 años y 8 meses. Esto es matemático. No cabe ni siquiera interpretación, es lo que la ley manda que se aplique y como manda, tiene que el juez coger y ponerla. Qué interesante lo que nos ha explicado nuestro invitado el día de hoy, pero también yo le pregunté qué casos de femicidio él ha conocido que hayan sucedido en el Ecuador. Escuchemos lo que nos dijo. Sí, en el Ecuador han habido diferentes casos de femicidio. Antes de entrar en vigencia la ley y después de que entró en vigencia. El uno es la muerte de la concejal de Playas, candidata por Alianza País, que el marido, enterado de una relación amorosa que ella tenía con otra persona y como ella se había separado, el marido la invita a su casa y termina, porque él mismo lo confiesa, él termina matando a la concejal y termina enterrándola en el patio de su casa. Otro caso también que es típico es el caso de la chica de Los Sauces, que se separa de su marido, lo mete preso porque le debe la pensión alimenticia de su hijo de varios meses y mientras está preso, él paga esa pensión, se reconcilia con ella, comienza a salir con ella para volver a formar el hogar y al mes de que están en esta reconciliación, en el patio de su casa, le asesta 10 puñaladas y la mata. Y mata también a su hijita. Ese es otro caso típico de femicidio, pero en esa época en que se cometió no existía el delito. Posterior a este hecho, hay otros casos también de femicidio que ya tienen algunas condenas. El uno ocurrido en la ciudad del Oro, donde se le condenó al autor a 34 años, 8 meses, y el otro ocurrido en Santo Domingo. Casos que son paralelos al juicio más importante, que es el que yo he defendido, el de Sharon. Es decir, ha habido casos muy puntuales. Lo que nosotros tenemos que defender es que en estos tipos delictuales debe ponerse la máxima pena. Doctor Vanegas, en el Ecuador, ¿la muerte de una mujer es femicidio siempre o cuáles son los requisitos para que haya un femicidio? Es importante señalarle que no toda la muerte de una mujer es femicidio. Si yo voy, por ejemplo, en un carro acompañado de mi esposa y soy asaltado por un delincuente y le pego un balazo a mi mujer, eso no es femicidio.
es evidente que eso es un asalto que termina en muerte. Si hay una pelea entre dos enamorados porque la chica quiere separarse, están en el último piso de un edificio y el enamorado en la discusión, como la chica no quiere separarla, la empuja y ella cae hacia abajo y la mata, eso es femicidio. Es decir, hay que saber distinguir que los elementos constitutivos de la infracción del femicidio se presenten. La relación de poder, el hecho de que él ha querido controlarla, dominarla, el hecho de que la mate por su condición de género, el hecho de la presencia de violencia física o psíquica como antecedente. Si usted tiene esos elementos, con las explicaciones que yo le he dado, hay femicidio. El Estado, como garante de los derechos humanos, implementa mecanismos para prevenir y erradicar toda forma de violencia contra las mujeres. Pero nosotros, como parte de la sociedad, debemos brindar apoyo a las víctimas y poner un alto a la violencia contra las mujeres. Lamentablemente el tiempo nos ha quedado corto para tratar este tema de tanta importancia e interés para todos los ciudadanos. Agradecemos al doctor Héctor Vanegas por su valioso aporte a nuestro programa. Y les recuerdo que si usted tiene alguna duda sobre este tema, pueden enviarnos sus inquietudes al correo info@esdejusticia.net o ver nuestro programa por el canal YouTube. Volvemos ya mismo con más de Es de Justicia. Al regresar, No basta un trámite administrativo de nulidad de paternidad ante el registro civil para cambiar el apellido de su niña. Es de Justicia. Ya estamos de regreso en Es de Justicia, donde semana a semana los ciudadanos buscan asesoramiento legal a sus problemas a través de los correos electrónicos enviados a nuestra producción. Escuchemos el primer correo de esta semana y la respuesta que al mismo dio el abogado Salazar. Primeramente, felicidades por su excelente programa que ayuda a muchas personas que desconocemos de los temas legales. Ayúdeme, tengo una interrogante. Tengo una hija de 2 años que tiene el apellido de otra persona, ya cuenta con cédula de identidad. Ahora me he puesto de acuerdo con la mamá para anular el apellido y ponerle el mío. Muchas gracias al estimado televidente que ha hecho esta consulta. Atendiendo su inquietud, no basta un trámite administrativo de nulidad de paternidad ante el registro civil para cambiar el apellido de su niña y proceder a reconocer con sus apellidos. Es necesario plantear una acción de impugnación de paternidad que se la tramita ante el juez de lo civil o de la niñez y adolescencia del domicilio de la persona demandada para que en sentencia se declare que una persona es biológicamente hija o hijo de la otra. Los felicito por su programa. Tengo una inquietud. ¿Qué es la acción de protección o amparo? ¿Cómo es este procedimiento? ¿Qué tiempo tarda su gestión? En mi caso fui sancionado por un procedimiento administrativo del municipio lleno de vicios de nulidad que me impiden continuar con mi trabajo. ¿Esto implica que la otra parte debe estar también en la audiencia? ¿Debe haber citaciones? Le agradezco por su atención. Estimado Patricio, gracias por su confianza. Responderé cada una de sus preguntas. La acción de protección es una garantía jurisdiccional establecida en la Constitución de la República del Ecuador y tipificada en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, cuyo objetivo fundamental es la determinación de la vulneración de los derechos reconocidos en la Constitución y tratados internacionales sobre derechos humanos. El procedimiento se lo establece ante cualquier juez o jueza de primera instancia del lugar en donde se origina el acto u omisión donde se produce sus efectos. Referente al tiempo que debe durar la acción, esto es relativo, pero su espíritu es la celeridad procesal, por lo que el juez debe calificarla dentro de las 24 horas de presentada dicha demanda. Sí debe estar convocada la otra parte, tanto al proceso como a la audiencia, pero la ausencia de la parte demandada no impide su celebración. Es de Justicia.
A continuación, el detalle de algunas de las actividades realizadas por el abogado Jimmy Salazar Gaspar e información de interés tanto para la ciudadanía como para el gremio de abogados. Veamos. En días pasados se llevó a cabo en el auditorio de la Corte Provincial del Guayas el Seminario Internacional de Derecho Civil Comparado, el mismo que contó con el aval de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Pacífico. Entre los expositores se contó con la participación del doctor Julián Emil, el doctor Allen Berbera, el abogado Dani Mora, el doctor Javier Aguirre y el abogado Francisco Níquel. Un saludo para todos nuestros expositores y un agradecimiento sincero por su participación. Parece que el tiempo se nos está terminando, pero no olviden que ustedes tienen una cita todos los domingos aquí en Es de Justicia. Los dejo con el comentario de la semana a cargo del abogado Jimmy Salazar. Hasta el próximo domingo. El tema del femicidio que hemos tratado el día de hoy es muy doloroso, aunque es un tema por toda la sociedad, ahora ya reconocido y tipificado como tal. Coincidirán conmigo que es necesario conocer y enfrentar los hechos que fuera del control pueden converger en un femicidio. Esa manera tormentosa de dar por terminada una relación violenta, motivada ya sea por odio, desprecio, por venganza, por placer o un sentido de propiedad de las mujeres por parte de sus parejas. Por ello, si conocen algún caso cercano de parejas en las que la mujer sea objeto de golpes o presa de actitudes crueles o perversas, aconséjela que denuncie ante la comisaría o ante los organismos pertinentes para que se tomen los correctivos. Aunque también hacemos un llamado a toda nuestra teleaudiencia. Esto no es un tema única y exclusivamente del Estado. Nos corresponde a todos. Todos los ecuatorianos somos responsables de que se termine de una vez por todas el femicidio. ¿Cuánto dolor evitaríamos en el Ecuador, en nuestra familia, en nuestras parejas, si evitamos el maltrato, si todo lo llevamos al diálogo, si tratamos a las personas con cariño, con aprecio, con amor? Podemos hacerlo, ecuatorianos. Vamos todos por un Ecuador diferente, sin violencia. Esto no es única y exclusivamente de Estado. Insisto, nos corresponde a todos. Los dejo con la frase de la semana. Nada bueno viene jamás de la violencia. Que sigan pasando un excelente día domingo.